A finales de los 40 y principios de los 50, los Estados Unidos y la Unión Soviética trabajaban ambos frenéticamente en unos nuevos sistemas de entrega de sus cabezas nucleares. Mientras los Estados Unidos tenían la capacidad de bombardear la Unión Soviética, esta se sentía amenazada porque no disponía de bombarderos capaces de alcanzar los Estados Unidos. Los cohetes eran el armamento del futuro. El problema era cómo desarrollar la suficiente potencia para transportar la suficiente carga. Dos enfoques distintos se estaban desarrollando. Los misiles balísticos, que suponían un sistema de entrega de cohetes en varias etapas. Y los misiles crucero intercontinentales, que conllevaban el desarrollo de un gran propulsor, capaz de lanzar un misil impulsado por reacción. En 1953, los soviéticos confiaron a su principal equipo técnico la responsabilidad de desarrollar un misil crucero intercontinental propulsado por cohete supersónico, llamado Buria. El primer lanzamiento con éxito del Buria se hizo en el secreto más absoluto. Se harían un número significativo de pruebas, y el camino no sería siempre fácil. Pero el proyecto no haría sino aumentar la inquietud norteamericana. A pesar de sus éxitos, se consideró que el programa Buria era más vulnerable para los sistemas de defensa y fue interrumpido a favor de los convencionales ICBMS. Los desarrollos tecnológicos eran tan importantes en la lucha escalonada por la ventaja militar que el secretismo era primordial. Con los avances de las técnicas de vigilancia, todas las operaciones eran encubiertas. El pesado manto del telón de acero era idóneo para dejar a Occidente en la oscuridad. Los soviéticos llevaron ese concepto hasta muy lejos, desarrollando ciudades espaciales secretas. Como la trayectoria más corta para un ataque pasaba por el Polo Norte, los soviéticos necesitaban construir una plataforma de lanzamiento lo más al norte posible. En 1957, el Comité Central decidió construir Destino Angara, un emplazamiento altamente reservado que podía enviar cabezas nucleares a través del Océano Ártico rumbo a Norteamérica. Acabaría conociéndose bajo el nombre de Plesetsk. Al este de la base, los obreros de construcción militares cavaban una zona residencial ultrasecreta que llamaron Mirny, Pacífico en ruso. En esa época la idea era sumergir una ciudad en la profundidad del bosque, secretamente, como durante la guerra. Pero nuestro comandante dijo, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Ocultar el cosmódromo? Eso es imposible. Cuando Vladimir Ivanov llegó a Plesetsk, el joven teniente fue inmediatamente puesto a contribución. Llegué aquí en Nochevieja de 1959. Era una época muy laboriosa. Se construía por todas partes. Había un gran agujero en el suelo. Y un mayor nos dijo, ahora vuestros uniformes son petos de trabajo. Meteros en el barro y empezad a cavar. Los lugareños se hacían una idea de lo que había detrás de tanta frenética actividad. Para 1959, el primer ICBM estaba listo para funcionar. Y todo era secreto. Siempre que se construía algo, suponíamos que era cosa de los militares. Algo secreto. Claro, cuando se construyó la carretera, ya no podía ser secreto. Era obvio. Pero ¿por qué y para qué? No lo sabíamos.
Seguro, algo militar. Más tarde supimos que eran cohetes y otras cosas para la defensa. Lo sabíamos, era para la defensa, era necesario. Los Estados Unidos sospechaban de las actividades encubiertas de Plesetsk, pero no tenían pruebas. Por muy deseosos de descubrir lo que estaba ocurriendo en el norte de Rusia, se topaban con los fervientes esfuerzos de los soviéticos por ocultarlo. En 1960, un vuelo de reconocimiento norteamericano intentó en vano documentar los hechos de Plesetsk. La única prueba sólida que obtuvieron fue una vista aérea de poca calidad de nuevas líneas de ferrocarril adentrándose en la zona. Luego, en 1961, durante la crisis de los misiles de Cuba, un alto topo de la CIA, el coronel soviético Oleg Penkovsky, revelaría la existencia de esta base altamente secreta con unos ICBM dispuestos a ser lanzados. Era Plesetsk. En la Unión Soviética existía el miedo al principio de que los americanos acabaran descubriendo lo débiles que éramos y eso les llevara a desencadenar la guerra. Cuando se obtuvieron pruebas primero de los vuelos U-2 y luego de los satélites Corona, de que no había un número sustancial de armamento desplegado, y en particular de ICBM, los responsables estadounidenses se sorprendieron un poco. Eso nos permitió renunciar a los planes de construir miles de misiles para mantener un equilibrio estratégico. Una vez que los soviéticos supieron que su secreto había sido descubierto, cambiaron sus objetivos en Plesetsk. Los misiles fueron trasladados a otras zonas y en su lugar creció la actividad espacial. A pesar de este cambio de perspectiva, la base de lanzamiento permanecería siendo un secreto celosamente guardado. Pronto, Plesetsk se convertiría en el centro espacial soviético más importante. Las cabañas de barro y los barracones de los soldados se convirtieron en una ajetreada ciudad. En 1966, el primer satélite se lanzó desde aquí, Cosmos 112. Más de la mitad de los lanzamientos soviéticos hasta hoy se han lanzado desde Plesetsk. No fue antes de 1983, cuando los soviéticos reconocieron oficialmente la base de Plesetsk. En 1989, los primeros periodistas occidentales pudieron pasearse por el perímetro anteriormente prohibido. 30 años antes, habrían sido abatidos sin previo aviso. Porque en medio de la Guerra Fría el secretismo era un arma poderosa, la cómplice necesaria de unos peligrosos planes militares, planes que una vez desvelados provocarían un estremecimiento colectivo en todo el mundo libre. Enseguida volvemos con... Profundamente pertrechados tras un laberinto de corredores y pesadas puertas, los militares soviéticos trabajaron incansablemente para mantenerse a la cabeza de su enemigo. Uno de sus diseñadores principales aparece aquí en unas extrañas imágenes de archivo. Uno de los problemas en los que trabajamos merece especial atención. Ese problema preocupaba a todos, el de mantener un equilibrio estratégico, de prevenir una guerra nuclear global. Este problema era la mayor preocupación desde la primera bomba atómica. Nosotros, los diseñadores, hacíamos muchos armamentos distintos, no con la idea de ser usados, sino con la de cómo conseguir que no fueran usados nunca. Con la llave ya insertada en el centro de activación de los misiles, tanto soviéticos como de la OTAN, la humanidad podía ser aniquilada en cuestión de minutos. Ambos lados del conflicto buscaron una eficaz fuerza disuasiva que impidiera el inminente Armagedón.
La ciencia era la principal línea de defensa. La explotación militar del espacio estaba en marcha. El mayor esfuerzo se puso en el uso de los satélites de reconocimiento. Ambas naciones planeaban colocar en órbita estaciones militares tripuladas. Los avances tecnológicos de los satélites automatizados llevaron a los Estados Unidos a cancelar su programa, pero los soviéticos siguieron adelante. Mandarían estaciones espaciales a la atmósfera, equipadas con lo último en artes de vigilancia, manipuladas por soldados enviados al espacio. Eran pilotadas por 2 cosmonautas y tenían un poderoso telescopio con cámara de fotos a bordo. Se consideraba que el piloto haría una valoración exacta del objetivo, una valoración de la zona a fotografiar. Se hizo todo lo posible por ocultar esas nuevas estaciones secretas, lanzándolas bajo la misma denominación que los civiles Salyuts. Pero el supuesto nombre no engañaba a nadie en el mundo del espionaje. Esas estaciones espaciales Almaz volaban en una órbita extremadamente baja. Su primer objetivo era obvio: espiar al resto del mundo. En esta entrevista exclusiva de 1994, el cosmonauta Víktor Gorbatkov proporciona la primera imagen jamás vista de esta estación militar. No estamos en una maqueta, sino en un verdadero Almaz preparándose para el lanzamiento. Ahora llegamos al principal sitio de mando y control de la estación. Como ven, hay un globo para comprender la órbita. Un gran panel más a la izquierda. Muchos sistemas de control para sentir la estación. El Almaz transportaba un poderoso equipo fotográfico para un trabajo minucioso de reconocimiento. También llevaba un equipamiento preciso de detección para localizar las zonas de vigilancia. Mirábamos a la Tierra. Y en ese momento orientábamos la estación en cierta dirección y sacábamos fotos con la cámara Agat. En total, 3 estaciones Almaz con tripulación fueron puestas en órbita a mediados de los 70. El sistema Almaz era muy bueno. En nada parecido a la estación Salyut. Fue creado a conciencia, con una gran variedad de instrumentación para controlar numerosos tipos de investigación. Como bien sabía Vladimir Shatalov, las ventajas de tener técnicos humanos eran contrarrestadas por sus debilidades. Para empezar, los hombres a bordo tenían unos horarios penosos. Esos horarios invertidos, esa necesidad de dormir 2 horas y luego trabajar 4 para ver el lado de la Tierra donde estaba Estados Unidos y otras cosas que nos interesaban, todo eso agotaba la tripulación. Debido a la naturaleza delicada de estas misiones, gran parte de ellas eran información reservada. Esto no impidió que la comunidad espacial especulara acerca de anomalías, sobre todo en una extraña y horrenda misión. El Soyuz 21 se acopló con éxito a la estación orbital Salyut 5. Los observadores se sorprendieron cuando la misión fue abruptamente abortada. Un informe oficial justificaba la interrupción de la misión por un acre olor en el interior de la estación. El cosmonauta Vitaly Zolobov estaba comportándose de forma excéntrica. Finalmente, los psicólogos del control de la misión convencieron a las autoridades para interrumpir la misión. Rostislav Bogdasevsky, ahora psicólogo en jefe de la Ciudad de las Estrellas, era miembro del grupo de apoyo. Sufría estrés crónico emocional y su capacidad de analizar la información estaba perturbada, causado por una privación sensorial y los exigentes horarios de la misión. La cinta de audio del acceso de locura de Zolobov nunca... El primer lanzamiento con éxito del Buria se hizo en el secreto más absoluto. Se harían un número significativo de pruebas, y el camino no sería siempre fácil.
acto no haría sino aumentar la inquietud norteamericana. A pesar de sus éxitos, se consideró que el programa Buria era más vulnerable para los sistemas de defensa y fue interrumpido a favor de los convencionales ICBMS. Los desarrollos tecnológicos eran tan importantes en la lucha escalonada por la ventaja militar que el secretismo era primordial. Con los avances de las técnicas de vigilancia, todas las operaciones eran encubiertas. El pesado manto del telón de acero era idóneo para dejar a Occidente en la oscuridad. Los soviéticos llevaron ese concepto hasta muy lejos, desarrollando ciudades espaciales secretas. Como la trayectoria más corta para un ataque pasaba por el Polo Norte, los soviéticos necesitaban construir una plataforma de lanzamiento lo más al norte posible. En 1957, el Comité Central decidió construir Destino Angara, un emplazamiento altamente reservado que podía enviar cabezas nucleares a través del Océano Ártico rumbo a Norteamérica. Acabaría conociéndose bajo el nombre de Plesetsk. Al este de la base, los obreros de construcción militares cavaban una zona residencial ultrasecreta que llamaron Mirny, Pacífico en ruso. En esa época la idea era sumergir una ciudad en la profundidad del bosque, secretamente, como durante la guerra. Pero nuestro comandante dijo, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Ocultar el cosmódromo? Eso es imposible. Cuando Vladimir Ivanov llegó a Plesetsk, el joven teniente fue inmediatamente puesto a contribución. Llegué aquí en Nochevieja de 1959. Era una época muy laboriosa, a acabar. Los lugareños se hacían una idea de lo que había detrás de tanta frenética actividad. Para 1959, el primer ICBM estaba listo para funcionar, y todo era secreto. Siempre que se construía algo, suponíamos que era cosa de los militares. Algo secreto. Claro, cuando se construyó la carretera, ya no podía ser secreto. Era obvio. Pero ¿por qué y para qué? No lo sabíamos. Seguro, algo militar. Más tarde supimos que eran cohetes y otras cosas para la defensa. Lo sabíamos, era para la defensa, era necesario. Los Estados Unidos sospechaban de las actividades encubiertas de Plesetsk, pero no tenían pruebas. Por muy deseosos de descubrir lo que estaba ocurriendo en el norte de Rusia, se topaban con los fervientes esfuerzos de los soviéticos por ocultarlo. En 1960, un vuelo de reconocimiento norteamericano intentó en vano documentar los hechos de Plesetsk. La única prueba sólida que obtuvieron fue una vista aérea de poca calidad de nuevas líneas de ferrocarril adentrándose en la zona. Luego, en 1961, durante la crisis de los misiles de Cuba, un alto topo de la CIA, el coronel soviético Oleg Penkovsky, revelaría la existencia de esta base altamente secreta con unos ICBM dispuestos a ser lanzados. Era Plesetsk. En la Unión Soviética existía el miedo al principio de que los americanos acabaran descubriendo lo débiles que éramos y eso les llevara a desencadenar la guerra.
Cuando se obtuvieron pruebas primero de los vuelos U-2 y luego de los satélites Corona, de que no había un número sustancial de armamento desplegado, y en particular de ICBM, los responsables estadounidenses se sorprendieron un poco. Eso nos permitió renunciar a los planes de construir miles de misiles para mantener un equilibrio estratégico. Una vez que los soviéticos supieron que su secreto había sido descubierto, cambiaron sus objetivos en Plesetsk. Los misiles fueron de cómo conseguir que no fueran usados nunca. Con la llave ya insertada en el centro de activación de los misiles, tanto soviéticos como de la OTAN, la humanidad podía ser aniquilada en cuestión de minutos. Ambos lados del conflicto buscaron una eficaz fuerza disuasiva que impidiera el inminente Armagedón. La ciencia era la principal línea de defensa. La explotación militar del espacio estaba en marcha. El mayor esfuerzo se puso en el uso de los satélites de reconocimiento. Ambas naciones planeaban colocar en órbita estaciones militares tripuladas. Los avances tecnológicos de los satélites automatizados llevaron a los Estados Unidos a cancelar su programa, pero los soviéticos siguieron adelante. Mandarían estaciones espaciales a la atmósfera, equipadas con lo último en artes de vigilancia, manipuladas por soldados enviados al espacio. Eran pilotadas por 2 cosmonautas y tenían un poderoso telescopio con cámara de fotos a bordo. Se consideraba que el piloto haría una valoración exacta del objetivo, una valoración de la zona a fotografiar. Se hizo todo lo posible por ocultar esas nuevas estaciones secretas, lanzándolas bajo la misma denominación que los civiles Salyuts. Pero el supuesto nombre no engañaba a nadie en el mundo del espionaje. Esas estaciones espaciales Almaz volaban en una órbita extremadamente baja. Su primer objetivo era obvio: espiar al resto del mundo. En esta entrevista exclusiva de 1994, el cosmonauta Víktor Gorbatkov proporciona la primera imagen jamás vista de esta estación militar. No estamos en una maqueta, sino en un verdadero Almaz preparándose para el lanzamiento. Ahora llegamos al principal sitio de mando y control de la estación. Como ven, hay un globo para comprender la órbita. Un gran panel más a la izquierda. Muchos sistemas de control para sentir la estación. El Almaz transportaba un poderoso equipo fotográfico para un trabajo minucioso de reconocimiento. También llevaba un equipamiento preciso de detección para localizar las zonas de vigilancia. Mirábamos a la Tierra. Y en ese momento orientábamos la estación en cierta dirección y sacábamos fotos con la cámara Agat. En total, 3 estaciones Almaz con tripulación fueron puestas en órbita a mediados de los 70. El sistema Almaz era muy bueno. Siempre que se construía algo, suponíamos que era cosa de los militares. Algo secreto. Claro, cuando se construyó la carretera, ya no podía ser secreto. Era obvio. Pero ¿por qué y para qué? No lo sabíamos. Seguro, algo militar. Más tarde supimos que eran cohetes y otras cosas para la defensa. Lo sabíamos, era para la defensa, era necesario. Los Estados Unidos sospechaban de las actividades encubiertas de Plesetsk, pero no tenían pruebas. Por muy deseosos de descubrir lo que estaba ocurriendo en el norte de Rusia, se topaban con los fervientes esfuerzos de los soviéticos por ocultarlo. En 1960, un vuelo de reconocimiento norteamericano intentó en vano documentar los hechos de Plesetsk. La única prueba sólida que obtuvieron fue una vista aérea de poca calidad de nuevas líneas de ferrocarril adentrándose en la zona. Luego,
En 1961, durante la crisis de los misiles de Cuba, un alto topo de la CIA, el coronel soviético Oleg Penkovsky, revelaría la existencia de esta base altamente secreta con unos ICBM dispuestos a ser lanzados. Era Plesetsk. En la Unión Soviética existía el miedo al principio de que los americanos acabaran descubriendo lo débiles que éramos y eso les llevara a desencadenar la guerra. Cuando se obtuvieron pruebas primero de los vuelos U-2 y luego de los satélites Corona, de que no había un número sustancial de armamento desplegado, y en particular de ICBM, los responsables estadounidenses se sorprendieron un poco. Eso nos permitió renunciar a los planes de construir miles de misiles para mantener un equilibrio estratégico. Una vez que los soviéticos supieron que su secreto había sido descubierto, cambiaron sus objetivos en Plesetsk. Los misiles fueron trasladados a otras zonas y en su lugar creció la actividad espacial. A pesar de este cambio de perspectiva, la base de lanzamiento permanecería siendo un secreto celosamente guardado.